Nuestra siguiente ponencia, gracias a la tecnología, nos podemos enlazar en este momento hasta Chile, que nos da muchísimo gusto poder hacerlo, les digo, gracias a la tecnología. Les platico un poco de nuestra siguiente ponente. Ella es doctora en educación, es académica también de la jornada completa en la carrera de Pedagogía en Educación Física, tiene una especialización en la formación inicial docente, la percepción hacia el docente de Educación Física y la relación entre el ejercicio físico y cognición. Ella ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas de educación física, psicología, biomedicina y bioingeniería. También es autora de los libros Neuropsicobiología para estudiantes de educación y el Manual de Investigación Cuantitativa para estudiantes de educación física. Nos ofrece la conferencia Construcción y Validación de escala de percepción de la investigación universitaria en estudiantes de educación física de Chile. Nos enlazamos en este momento de manera virtual hasta Chile con la doctora Elizabeth Flores Ferro y les pido un fuerte aplauso para recibirla. Doctora, un placer enorme saludarla. Adelante. Doctora Elizabeth Flores, quien nos ha preparado la siguiente ponencia y conferencia respecto a la temática de evaluación. Gracias por tu participación. Te dejamos cámara y micrófono, doctora. Un gusto saludarte. Muchas gracias, doctor Yamir, y muchas gracias a toda la organización por este espacio, que sin duda va a ser enriquecedor tanto para los colegas del área de educación física y también de las otras pedagogías, y por supuesto para nuestro estudiantado. Voy a proceder a compartir pantalla. Maestro Yamir, ¿me indica por favor si se ve correctamente? Te vemos y te escuchamos con claridad, doctora. Gracias. ¿Se ve correctamente también? Es correcto. Vemos el PPT en su pantalla completa. Excelente, muchas gracias. Bueno, como les comentaba el doctor Yamir, yo les voy a hablar de la percepción asociada al área de investigación. Nosotros en Chile estamos avanzando en este ámbito, en el área de educación física específicamente, porque dentro de los criterios de acreditación, que ya les voy a contar más adelante, a nosotros como universidad de carrera nos califican a partir de diferentes criterios para obtener una cantidad o no de años. Bien, a partir de esto, nosotros como equipo de investigación trabajamos en este estudio que les voy a presentar, que se titula como Construcción y Validación de la Escala de Percepción de la Investigación Universitaria, con las siglas EPIU en Estudiante de Educación Física de Chile. Bueno, ya me presentaron, pero además comentarles también que además de tener esos grados, actualmente estoy cursando un magíster en Política Educacional en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Voy en mi segundo año y ya pronto a defender. ¿Y por qué lo menciono? Porque tiene que ver con esta presentación de cómo podemos llevar los resultados de investigación a las políticas públicas de nuestro país. Entonces, por eso también hago ese hincapié en relación a esta temática. Aquí también me gustaría dejarles como pregunta a ustedes, para que la respondan en sus mentes, ¿qué es para ustedes investigar? Y los que investigan, ¿por qué se iniciaron en investigación? Y los que siguen investigando, ¿por qué lo siguen haciendo? Esas tres preguntas me parecen fundamentales porque al momento de revisar la literatura, uno de los elementos que más persiste en el mundo académico para la investigación es que son exigencias académicas de la institución. No nace por un gusto propio, generalmente, sino netamente porque tengo que cumplir con un número, lamentablemente. Dentro de las otras opciones, cuando uno analiza cuáles son los motivos para investigar, aparece también el hecho de que de alguna manera gratifica a mi ego. O sea, yo con una publicación haciendo investigación, hay una retribución de reconocimiento institucional.
Y dentro de los otros aspectos también aparecen como viajar a congresos, participar en actividades de divulgación científica, generar redes de colaboración, postular a fondos de proyectos con mucho presupuesto económico para hacer investigación. Entonces, dentro de todo eso, me gustaría que ustedes en sus mentes pensaran al respecto de los que hacen o los que van a hacer una investigación, porque lo hacen actualmente, ¿ya? En Chile, para contextualizar un poco la investigación en la educación física, aquí puse un trabajo de Poblete, Moreno y Rivera, tres colegas de acá nacionales, donde ellos analizaron las publicaciones científicas en la revista de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es la universidad más antigua de nuestro país y corresponde a que ahí nació también la carrera de educación física. Dentro de esto, entre el año 1934 y 1962, estos autores analizaron 842 artículos revisados para ver para dónde iban en ese entonces, en esos años, en ese tiempo, las investigaciones del cuerpo académico. Y dentro de lo que encontraron ellos y de las clasificaciones, podemos ver aquí que en porcentaje un 42%, o sea, un 355 publicaciones, correspondían a un cuerpo biológico. En segundo lugar, con un 40%, con 339 artículos, al área de humanidades. En tercer lugar eso. Y en segundo lugar correspondía a la motricidad con un 44%. Entonces aquí podemos ver que en ese entonces las investigaciones, cuando hablamos de cuerpo biológico, habla de publicaciones fisiológicas, biomecánicas, más asociadas a la anatomía. Por lo menos acá en Chile, no sé en México, pero en Chile tiene una fuerte influencia todavía de la educación física militarizada y además también un componente biológico, porque el primero que trajo la educación física en Chile era médico. Entonces acá en Chile tenemos ramos en pedagogía y educación física para formar profesores que van a trabajar después en escuelas, en colegios, áreas como anatomía, biomecánica, fisiología, que hasta el día de hoy se mantienen en la malla. Y está dado principalmente por la historia de dónde surge, ¿cierto? Y quiénes fueron los primeros que formaron las primeras mallas, los planes de estudio para formar a los profesorados de educación física. Luego, cuando uno revisa a nivel internacional otras investigaciones para ver cómo se comportan estos estudios, podemos ver que Ramos y Álvarez en el año 2024, junto a colaboradores, analizaron 20 años de las publicaciones científicas en la revista Retos de España, que es una revista que todos los investigadores conocemos, ¿sí? Personalmente tengo varios artículos publicados ahí, y ellos se dieron cuenta al hacer este análisis bibliométrico que entre el 2002 al 2022 había 2.107 artículos publicados. Dentro de ellos, el 82,9% estaban en español y solamente el 7,5% era de autoría única. Y aquí enfatizo este 7,5% de autoría única, porque por ejemplo acá en Chile, a los profesores nos pagan un incentivo económico por tener artículos científicos. Entonces, esto ha generado que se han generado redes de colaboración, quizás no tan colaborativas, sino más bien de canje, donde hay artículos con más de 20, 25 autores, que cuando uno trabaja en investigación sabe que realmente la cantidad o aporte de cada uno para ir en el artículo es mínimo. Y cuando se estudia esto, se consulta, se revisa, generalmente se asocia primero a las exigencias académicas de publicaciones, el número de publicaciones, y segundo al incentivo económico que pueda acceder el investigador que va de coautor en ese artículo, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, en Chile, en este mismo paper, mencionan a dos autores chilenos que tienen autoría única y que tienen más trabajos publicados en esta revista. Uno que es el doctor, en primer lugar, el doctor Fernando Madureira Cid, y en segundo lugar, el doctor Felipe Mujica Jones. Ya de ahí ya son españoles los que aparecen en este ranking de publicaciones en la revista, por lo menos, Retos de España. ¿Ya? También acá es importante señalar lo que los investigadores encontraron de la brecha que hay en investigación entre hombres y mujeres. No sé cómo sucede en México, pero en Chile
Este porcentaje se refleja mucho en la matrícula en la carrera de Pedagogía en Educación Física, donde aproximadamente el 70% son hombres en primer año. Estamos hablando de una matrícula, por ejemplo, en la Universidad Católica Silva Enríquez, que son 120 estudiantes que entraron este año. El 70% son hombres y solamente el 30% son mujeres. Y si se fijan, esta misma tendencia aparece en las publicaciones. El 69,9% de las publicaciones son lideradas por hombres y solamente el 30% de estas publicaciones revisadas, por lo menos por estos autores, corresponden a un 30% a mujeres, ¿ya? Y principalmente dentro de esas 2.100 artículos revisados, podemos mencionar que principalmente se clasifican en Educación Física con 435 artículos y principalmente Deportes con 441 artículos. En relación a otro artículo realizado por Sánchez, colegas también de acá nacionales, ellos revisaron los artículos que estaban asociados a cómo intervenían en las políticas públicas, o sea, en el fondo, cómo podríamos rescatar esto para generar ciertos cambios en nuestra política y por ende en nuestra sociedad, en nuestra disciplina. Acá al analizar, ellos encontraron que dentro de las 31 investigaciones analizadas, ¿sí?, entre el 2001 y el 2021, principalmente estas investigaciones se encuentran en el ámbito de la educación física superior, luego en políticas públicas y en último lugar en educación física escolar, ¿ya? Cuando analizan esto en profundidad, siguen siendo la educación física la disciplina en específico asociada a la actividad física, ejercicio físico, juego y deporte principalmente, ¿ya? Ellos analizan y hacen una crítica, porque si nosotros somos profesores de educación física, cómo nuestras investigaciones están aportando en el territorio, en el contexto escolar. Por lo tanto, en este sentido, hablan de que se pierde, digamos, nuestra misión y visión de cómo son los aportes para nuestros estudiantes en el contexto escolar, de nuestros educandos. Pues es que eso es señal de que lo tienen súper sentido y hace lo que se le da. Me parece importante también esto mencionar que esta tendencia que estamos viendo a nivel nacional es lo que se replica también en nuestra carrera. Ya les voy a contar un poco de lo que pasa a nivel específico en mi casa de estudio, por ejemplo. ¿Ya? A partir de esto, algunos aportes. A ver, cuando uno analiza la investigación, todos lo asocian al trabajo de titulación, seminario de grado, tesis, sobre todo cuando uno está estudiando. A mí me pasó, la tesis para mí era algo tan lejano hasta que llegué a 5º año de la universidad, donde tenía que levantar un estudio, aplicarlo, un proyecto, ¿cierto? Aplicarlo y levantar discusiones y conclusiones. Afortunadamente, durante mi formación académica, yo participé en semilleros de investigación. Entonces, entre 2º y 3er año, yo ya tenía experiencia aplicando encuestas, yendo a salas, pidiendo permiso, preguntando cuáles son los ítems, leyendo artículos. Entonces, todo eso a mí me sirvió para poder enfrentar de mejor manera mi trabajo de titulación al llegar al 5º año, cosa que no vi con mis compañeros y compañeras, porque el semillero de investigación era reducido, porque era básicamente por invitación, motivación e interés. Entonces, a partir de esto, me puse a investigar y encontré este modelo de investigación que se llama aprendizaje basado en investigación, la metodología ABI. Por lo menos mi formación de pregrado y posgrado, tanto de magíster como de doctorado, yo nunca había escuchado este concepto. Había escuchado aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Pero no había escuchado, incluso aprendizaje basado en juegos, pero no había escuchado este concepto de aprendizaje basado en investigación. Y yo me dedico a investigación. Entonces, cuando lo encontré me hizo mucho sentido y aproveché de aplicar este modelo en una actividad curricular que desempeño en la carrera de Educación Física acá en Chile y que está enfocado netamente en la asignatura de taller de investigación, donde el estudiantado de la carrera de Educación Física tiene que levantar sus proyectos de investigación para luego aplicarlos en el 2º semestre.
¿Por qué es importante la metodología ABI y que ojalá se pudiese implementar desde los primeros años de universidad? Porque va a fomentar el pensamiento crítico, resolución de problemas, porque muchas veces nos encontramos cuando los estudiantes van a sus centros de práctica, que nos dicen, a los chicos les falta motivación, a los chicos les falta esto, es que el colegio esto, ya. Somos muy buenos identificando ese problema, pero ¿cómo, cierto? Hacemos un cambio de switch y abordamos esas problemáticas como una oportunidad para poder generar cambios, ¿sí? Y no solamente resolución de problemas en el contexto escolar, porque también aparecen otras resoluciones de problemas cuando uno trabaja en equipo, entonces también fomenta las habilidades profesionales para poder trabajar colaborativamente entre pares. ¿Sí? Y finalmente, por supuesto, las habilidades investigativas. Y aquí es una discusión académica constante de que la investigación es solamente para los investigadores. Y desde mi punto de vista, y también de diversos autores que he estado leyendo en esta temática, es que todo profesor y profesora es un investigador innato. Todos aquí, profesores y profesoras y estudiantes que han pasado por sus prácticas en el ámbito escolar, ¿sí? Probamos, ¿cierto?, una metodología, probamos una metodología de enseñanza o un instrumento de evaluación. Y a partir de eso nos damos cuenta que tienen algunas debilidades. Generamos cambio. Generalmente, lamentablemente, ese cambio es intuitivo, y lo digo lamentablemente porque muchas veces no tenemos el tiempo para leer artículos y que apoyen esos cambios que estamos realizando. O incluso publicar estas experiencias pedagógicas en artículos científicos para que en otras partes lo puedan leer y replicar y mejorar. Entonces, la habilidad investigativa, que es buscar, encontrar una pregunta, resolverla, es parte de nuestro quehacer profesional. Que no lleguemos a una publicación de artículos, eso es diferente, pero las habilidades investigativas para buscar información son relevantes, ¿ya? A partir de esto, estimados y estimadas, lo que realizamos fue un grupo focal con 8 estudiantes que habían cursado esta actividad curricular. Por supuesto, como era mi tema de investigación, yo le pedí ayuda a otra colega para que hiciera este grupo focal, porque si no había un sesgo en la respuesta, probablemente los estudiantes no iban a ser tan sinceros conmigo como lo fueron con otra profesora totalmente distinta, ¿ya? Aquí, dentro del grupo focal, los principales resultados es que existieron buena valoración de la metodología ABI y que ellos mismos, el estudiantado que participó en el grupo focal, planteaban que estas herramientas, esta metodología se debiese incorporar desde los primeros años de la universidad. Por ejemplo, el hecho de que citar con norma APA séptima edición, que a veces se pierde más tiempo en eso que en el mismo proyecto o documento de investigación, porque durante los años anteriores los docentes o la carrera no les pidió en todos los informes, trabajos, presentaciones, las normas APA séptima edición. Entonces nosotros ya también estamos intencionando, por lo menos en la carrera, al menos alguna actividad curricular, no solamente para citar y referenciar en normas APA, sino también cómo se presenta un gráfico, una figura con normas APA. Las tablas también tienen un formato, cómo debe ser el tamaño de letra, qué debe ir en cursiva, cuándo no se ocupa la negrita. Todos esos elementos ya se están incorporando en los primeros años, cosa que cuando lleguen y se enfrenten a este documento final, el estudiantado pueda fluir y concentrarse más en su problema y investigación, más que en estos aspectos técnicos. Dentro del instrumento que fue en el grupo focal, esto fue realizado también con inteligencia artificial, ¿ya? De hecho, nosotros ya lo estamos incorporando en nuestras actividades curriculares, de cómo a través de la inteligencia artificial podemos optimizar los tiempos, pero utilizando con responsabilidad y ética, ¿ya? Uno con el adecuado prompt, ¿cierto? En la IA le pide que actúe como experto en metodología de investigación, le pone la pregunta de investigación, el objetivo general, y le dice que genere un guión de preguntas. Y este guión de preguntas es lo que aparece aquí. Obviamente esto fue revisado y después aprobado por revisión de pares de expertos, juicio de expertos, antes de aplicarlo al grupo focal. Entonces, se fijan, en relación a las preguntas, acá un aspecto de relevancia de la asignatura. Por ejemplo, ¿en qué aspectos consideras que la asignatura de taller de investigación te ha preparado mejor para tu futuro rol profesional?
Y por otra parte, la dimensión de fortaleza de la asignatura, qué actividades, recursos, metodologías te han parecido más efectivas en esta asignatura. Entonces, todas estas preguntas es un extracto, porque eran 12 en total, pero aquí es un extracto de algunas para que ustedes vieran cuáles eran las preguntas. De todas maneras, este trabajo ya fue publicado en la revista de Inclusión Educativa y Diversidad, y ahí está la referencia acá a la izquierda abajo, para que si alguien quiere acceder a esta información, pueda revisar toda la metodología y preguntas en detalle. En relación a los principales hallazgos, ya para ir terminando con este artículo que trabajamos, porque obviamente no solamente, como yo digo, es criticar lo que hay en investigación en Chile, sino que aportes también nosotros como grupo de investigación hemos realizado. Los principales hallazgos, sí, ellos revelaron, el estudiantado, que agradecieron mucho la retroalimentación para potenciar el trabajo autónomo, ya que aquí antes de la evaluación, antes de la calificación, de poner la nota, por lo menos habían 2 retroalimentaciones del trabajo avanzado. Incluso algunos llegaban con el trabajo final porque querían acceder a la nota máxima de una escala 1 a 7. Acá en Chile la nota máxima es un 7. Entonces uno retroalimentaba, mire, tienes que mejorar todo esto, falta profundizar en esto no corresponde. Y cuando ellos ya tenían una fecha para la corrección definitiva y entrega final de producto, se les calificaba. Entonces ellos valoraron mucho esa metodología de aprendizaje, porque generalmente se les sancionaba, se les castigaba solamente con la calificación, y desmotivados porque ya decían, ¿para qué lo voy a cambiar si ya no me lo van a calificar? Entonces eso sucedía antes. También la relevancia en este trabajo colaborativo de la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación. Como es un trabajo colaborativo, sabemos que a veces eso puede ser un poco complicado, porque el trabajo generalmente no es equitativo, ¿cierto? Por eso también es importante que en esta metodología, generalmente que es colaborativa, se trabaje con estas dimensiones de evaluación. También se señala la relevancia de contar con un encargado, un coordinador y coordinadora o de trabajo de titulación, ¿ya? Y también se sugiere enseñar a través de la inteligencia artificial estos procesos de investigación, pero en forma ética, y por supuesto ahí mencionar que cuándo utilizó la inteligencia artificial, ¿ya? No me voy a adentrar en eso porque eso ya es otra experiencia pedagógica de cómo se ha incorporado, por lo menos en la línea de investigación que nosotros tenemos 3 actividades curriculares en la carrera asociadas a la investigación, de cómo se está incorporando la inteligencia artificial en este proceso académico, ¿ya? También en relación, por ejemplo, a las habilidades profesionales, ellos mencionaban ahí que ahora les hacía mucho más fácil elaborar objetivos que sean aterrizados, porque obviamente en investigación, si yo digo un objetivo y los conceptos o las variables o categorías que estoy colocando en mi objetivo y no las puedo evaluar, evidentemente no nos van a servir. Entonces eso les hizo mucho sentido cuando nos le decía ya, ¿y cómo vas a medir, cómo se vas a evaluar esa variable? No sé, por ejemplo, el autoestima, ya, ¿qué instrumento vas a utilizar para evaluar la autoestima? Entonces eso le hacía mucho sentido cuando se llevaba a la práctica. Y también la mayoría mencionaba que lograron establecer la conexión entre la investigación y la práctica docente. Por acá algunos mencionaban en sus relatos que, por ejemplo, ahora cuando tenían una situación o algo que planificar, ya no solo se basaban en TikTok o YouTube, sino también buscaban en Google Académico artículos científicos para respaldar y preparar sus clases, sobre todo cuando tenían que hacer las teóricas. Entonces, ¿qué beneficios tiene para la salud? No solamente googlear, sino también buscar artículos científicos donde se revisen y se presenten datos actualizados para poder socializar esta información. Otro aporte aquí, como les mencionaba al inicio de esta presentación, es que nosotros, a nivel nacional, ¿sí?, existe la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA, ¿ya? Y ellos evalúan diferentes ámbitos de la universidad. Y también hay un proceso de acreditación de la carrera, o sea, la cantidad de años, por ejemplo, es máximo 7 años, que es lo mismo que nuestra calificación de notas. Y quiere decir que mientras más años de acreditación tenga una universidad, más presupuesto el Estado le asigna para sus desempeño o... no es desempeño la palabra, su funcionamiento, ¿sí?, su funcionamiento de la institución.
Entonces, por ejemplo, hay unos criterios de la universidad, pero también hay unos criterios de la carrera. Carrera, hablamos del programa, en este caso de Pedagogía y Educación Física, donde yo me desempeño. Y dentro de todos los criterios que aparecen de la Comisión Nacional de Acreditación cuando nos vienen a evaluar, hay un criterio 4 que se orienta al cuerpo académico, ¿ya? Que dice, los académicos desarrollan acciones de investigación e innovación sobre la experiencia docente que impactan en el proceso formativo, tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico. ¿Ya? Y aquí otra cita textual. Los resultados de la investigación aportan a la docencia, a la generación de conocimiento y a la creación e innovación, lo que son difundidos entre las comunidades académicas y el sistema escolar. ¿Ya? Antes, y también asumo ahí, hago mi mea culpa, antes uno publicaba por generar un artículo científico. Y ya está. ¿Ya? De hecho, cuando uno va al colegio, actualmente que yo estoy yendo a terreno para hacer investigaciones en colegio, me he encontrado con barreras con directores de establecimientos educacionales, porque me dicen, es que han venido tanto a hacer investigación acá, pero nunca accedemos a los resultados, nunca nadie nos explica, a lo más nos mandan el artículo. Y el artículo sabemos que tiene un lenguaje tan técnico y de análisis estadístico inferencial tan complejos de repente que a veces uno lo lee y no lo entiende, ¿sí? Entonces, y tampoco nadie se da el tiempo de explicar. Entonces, a eso apunta este criterio. ¿Se fijan? Cómo nosotros somos capaces de hacer divulgación científica en el contexto escolar, tanto para el estudiantado, el profesorado y los equipos técnicos. A partir de estos antecedentes, lo que nosotros hicimos en la carrera fue construir y validar una escala de percepción de investigación universitaria LPIO, ¿ya? La metodología de esta investigación fue cuantitativa, no experimental, y fue una muestra total de 463 estudiantes de la carrera de Educación Física de 7 universidades de Chile. Al principio este instrumento tenía 24 ítems, ¿sí? Pero al final, después de los análisis exploratorio y confirmatorio de validez de constructo, quedó en 16 ítems distribuidos en 3 dimensiones. La primera dimensión, apoyo a la investigación, con 7 indicadores. El segundo, con integración académica a la investigación, con 6 indicadores. Y 3, con la dimensión 3, con impacto formativo a la investigación, con 3 ítems, ¿sí? O reactivos, como uno quiera llamar. Dentro de estas 3 dimensiones, la que menos valoración tuvo fue apoyo a la investigación, por lo menos en estas 7 universidades de Chile. El estudiantado parece ser que percibe, ¿sí?, que no existe apoyo a la investigación a través de los indicadores, de estos 7 indicadores, para desarrollar investigación tanto el profesorado como el estudiantado, ¿ya? El instrumento, para contarle a ustedes, quedó validado, tiene una confiabilidad de un alfa de Cronbach de 0,97, lo cual indica que es bastante confiable. También la variancia explicada es del 61,8%, lo cual nos indica que tiene una buena validez de constructo. Y también al comparar, cuando hicimos la encuesta sociodemográfica de quienes habían participado en estos semilleros de investigación, los que habían participado en semilleros de investigación tenían una percepción más positiva en relación a los que no habían participado en semilleros de investigación, ¿sí? Aquí, como pueden ver, están algunos ítems. Este artículo también fue publicado hace poquito en la revista Retos de España. Ahí abajo a la izquierda aparece la referencia y el DOI para los que lo desean buscar y revisar con profundidad. Como le digo, estos indicadores fueron levantados a partir de los criterios de acreditación de la CNA de Chile. Entonces, si ustedes quisieran ocuparlo ahí en México, por ejemplo, tendrían que revisar cuál es, me imagino que también tienen una agencia de acreditación, y revisar si estos indicadores les sirven, rescatar algunos quizás, o bien rescatar algunos y generar unos nuevos ítems que puedan responder a los criterios, ¿sí? Aquí podemos ver que, bueno, la escala era 1 a 5, donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Entonces podemos ver que uno de los promedios más altos fue: los temas de investigación abordados en la carrera son relevantes para la práctica profesional de la educación física, donde tenemos un promedio de 4.4, ¿ya? Sin embargo, los valores más bajos corresponden a una media de 3.9, pero si nos damos cuenta, los valores igual siguen siendo altos, ¿ya? Estamos hablando sobre 3.9, no son tan bajos, ¿sí? Por ejemplo, la carrera proporciona recursos suficientes para apoyar la investigación en educación física, 3.9, y eso está asociado a la dimensión de apoyo a la investigación, por ejemplo.
Después dice, la universidad ofrece capacitación y desarrollo profesional para mejorar las habilidades investigativas para el profesorado y estudiantado. También tiene un bajo promedio, una escala 1 a 5, ¿sí? Entonces ahí están algunos ejemplos para que puedan revisar de dónde surgen estos resultados. En relación, eso fue con el estudiantado. En relación a estos mismos instrumentos se le aplicó al profesorado y acá se les dejaba un par de preguntas abiertas de cuáles eran las principales fortalezas y debilidades de la investigación en la carrera. Aquí participaron 92 profesores de 7 universidades chilenas y dentro de todo lo que ellos mencionaban, uno era democratizar la investigación, porque mucho en la universidad existen académicos a honorario, o sea que se les paga por horas, ¿sí? Académicos de media jornada y académicos de jornada completa, de 44 horas en el caso de Chile. Bueno, eso según la ley ahora es de bajar a 40 horas de trabajo, pero en forma gradual, pero eso ya es otro tema. Entonces, cuando dicen que hay que democratizar la investigación, ellos dicen que sienten diferencia en el trato o en el acompañamiento que tiene el profesor honorario versus el profesor que es jornada completa, que está todos los días en la universidad. El acceso a la información, el apoyo, el acompañamiento. De hecho, por ejemplo, acá en la universidad la postulación a fondos tiene que ser por profesor jornada completa y media jornada, con acompañamiento de profesor honorario, pero el profesor honorario no puede postular este proyecto de forma independiente. Y eso también está dado, se respalda a la universidad, porque evidentemente como es profesor honorario, quizá el otro año no esté. Entonces tiene que haber algún profesor responsable al respecto. También mencionaba el profesorado que existe deficiencia en la infraestructura, sobre todo en educación física, que de repente, cierto, necesitamos muchos materiales que evalúen cualidades físicas para los que les gusta esa área, entrenamiento deportivo, e incentivos para poder investigar. Como yo les mencionaba en algún minuto en esta presentación, en Chile a nosotros nos pagan por artículos científicos. Sin embargo, hay instituciones que no les pagan estos incentivos porque son profe honorarios, por ejemplo, ¿ya? Y también apareció el tema de la relevancia pedagógica en las líneas de investigación, que muchas de las investigaciones se dan por el ámbito de entrenamiento deportivo, líneas de investigación, sin embargo, no abordan temas pedagógicos en el ámbito escolar. Resultados cualitativos, ¿ya? En relación a los resultados cualitativos del estudiantado, también ellos mencionaban que falta transparencia y difusión de la información. Entonces, los que participan en semillero de investigación son prácticamente intencionados, invitados, pero no hay un llamado así como quienes quieren participar, un correo formal o por redes sociales, ¿ya? Y también la infraestructura, sobre todo estos estudiantes de posgrado, ¿sí? Acceso a base de datos. Sabemos que las bases de datos algunas son gratuitas, pero hay otras bases de datos que son pagadas y son bastante caras. De hecho, cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, de repente me encontraba con un artículo y costaba $100 un artículo y no estaba segura si me iba a servir o no. Y la universidad, en ese entonces, cuando hice mi posgrado en esa universidad, no tenía este acceso a la base de datos. Entonces eso también sucede mucho. Y en el área de investigación se hace necesario, ¿cierto?, la investigación más pedagógica y curricular y compartir los resultados. Compartir los resultados con la comunidad académica y con en el fondo, quién nos está ayudando con esta investigación, el colegio, la universidad o donde se quiera hacer esto. Finalmente, ya para ir terminando, estimados y estimadas, espero haber sido claro con todas las cosas que les estoy contando. Nosotros acá en la carrera estamos levantando un modelo de investigación. Primero, una parte importante es visibilizar el equipo de investigación, y aquí hablo no solo del profesorado, sino también del estudiantado, porque los estudiantes sin ellos, sin su motivación y sin su acompañamiento, no podríamos publicar lo que publicamos actualmente. Entonces, eso también es importante, reconocer al estudiantado y al profesorado que está colaborando con estas tareas de investigación. Por otra parte, socializar los resultados en la academia y en el territorio escolar, ¿sí? También investigar para solucionar un problema y verlo como una oportunidad de mejora. Y finalmente, democratizar la investigación, ¿sí? En el sentido de que preguntemos, ¿cierto?, qué temas son de interés, ¿sí? Flexibilizar para dónde van estos temas de investigación y trabajar de manera colaborativa con los equipos académicos. Bueno, a propósito de visibilizar la investigación, les dejo aquí las fotitos de todos los colegas, estudiantes que colaboraron en estas investigaciones. Hay varios académicos acá de
de Chile y de diferentes universidades, y también estudiantes como Fernando Lepe y Benjamín Cortés, que de hecho uno de ellos está haciendo un posgrado actualmente, continuó con el tema de investigación porque le apasionó mucho. ¿Sí? Les dejo mi correo electrónico ahí arriba, como pueden ver, y mis redes sociales en Instagram, porque siempre abierta, por supuesto, a cualquier tipo de colaboración. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a ti. Justo calza perfectamente, creo, los aportes que nos has compartido en tu presentación, porque la temática de nuestro congreso se ciñe justo a la revalorización de la educación física y del deporte, y has hecho énfasis en muchos aspectos que me parecen relevantes, como la importancia del retorno a la comunidad de los resultados para que puedan tomarse estas decisiones. Tú misma nos platicaste de cómo podemos incidir incluso en las políticas públicas. También considero que nos permite construir o aportar contraepistémicamente a lo que regularmente nos explica, ¿no? Alguna teoría hegemónica, más bien estudios contextualizados, situados, y lo que implica para todo investigador despertar el dolor de la lucidez a partir de los hallazgos, ¿sí? De la sistematización de la experiencia. Creo que en el ámbito educativo con frecuencia ejercemos una práctica que nace de la experiencia, de la intuición y de la sensibilidad pedagógica, como nos lo has platicado. Y esta práctica intuitiva históricamente es fuente de sabiduría profesional porque emana del contacto vivo con nuestros estudiantes, con esos contextos y esas realidades sociales. Además, también que la comunidad docente se le exige una transformación profunda, ¿no? Y es importante consolidar estas habilidades investigativas que nos has comentado para que pueda comprenderse, explicarse y mejorar procesos educativos, y por ello importantísimo cultivar una actitud investigativa permanente. En ese sentido, el aprendizaje basado en servicio también no puede ser un lujo ni una práctica aislada, ¿verdad? De los programas, por ejemplo, de posgrado, ¿no? Esto se tiene que hacer desde la educación superior, porque es una filosofía educativa que impulsa que nuestros estudiantes aprendan investigando, reflexionando y problematizando su realidad, para que sean capaces de leer, de observar, de debatir, de escribir, pues el mundo en el que ellos están situados. No podemos negar tampoco la tensión que se produce en las exigencias institucionales de estos criterios formales que hace que invertamos más tiempo en la escrituración académica que en la investigación misma, ¿no? Como nos lo has comentado, más precisión en el formato APA, más precisión en la escrituración académica, más precisión en la redacción. Pero bueno, tenemos como aliado estratégico la inteligencia artificial, que también es otra línea de investigación muy interesante para nuestras disciplinas, para buscar información, para hacer un análisis preliminar de datos, para organizar nuestras ideas, y justo no solamente investigar por investigar, sino investigar con sentido, no solamente publicar por publicar, sino que esta información pueda dotar de significado a nuestros espacios, ¿sí? Si gustas, para no alargar más la charla, porque ya estamos casi sobre tiempo, nos gustaría que nos regalaras tu reflexión final. Y bueno, de parte del comité organizador, te agradecemos profundamente, CODE y CESE, por haber aceptado la participación en nuestro Congreso Internacional del Deporte y Nacional de Educación Física. Te escuchamos. Muchas gracias, doctor Yamir. Bueno, compartir como reflexión final, los invito a todos y a todas a investigar, ¿sí? Tengo muchos colegas que tienen miedo a investigar, ¿sí? Miedo por el tema de equivocarse. Sin embargo, hay colegas que ya empezaron, ¿sí? A sus 40, 50 años a preguntar, pucha, profesora, ¿cómo puedo hacer esto? Mire, tengo esta idea, pero no sé cómo llevarla a cabo. Entonces, no tengamos miedo a preguntar al colega que sabe más. Quizás en este minuto yo tengo más habilidades investigativas, pero en otras áreas que no manejo tan bien, yo consulto, ¿sí? Y no por eso se me va a caer mi grado de doctora o cosas así, ¿no? El tema de diostor y diostora ya eso no existe, ¿sí? O sea, existe, pero no debemos seguir con esa línea. Estudiantes, atrévanse a preguntar, créanme que investigar a mí es algo que no es un trabajo, a mí me gusta mucho saber, ¿sí? Que percibe mi estudiante sobre mi estrategia, y si uno no está abierto a escuchar para mejorar, creo que estamos equivocados entonces en la carrera de profesor y profesora.
¿sí? Una importante manera de poder mejorar es constantemente estar evaluándose, autorreflexionando, y por eso la habilidad investigativa en este pensamiento crítico de no solo inculcarlo a nuestros estudiantes, sino también para uno, ¿sí? Exijamos como nosotros también exigimos a nuestros estudiantes. Eso, les mando un caluroso abrazo desde acá de Chile, y espero que estén muy bien y que sea todo un éxito este Congreso Internacional de Deporte, CODE y Educación Física, el CESE. Sin duda, el trabajo que hace todo el equipo es súper relevante al invitarnos a darse el tiempo de buscar diferentes académicos que estén trabajando en el área y compartir estas instancias son de gran maravilla, ¿sí? Eso, muchas gracias y espero verlos pronto. Gracias, doctora, por tu disponibilidad, por tu autenticidad y por tu transparencia. Esperemos encontrarnos pronto en un espacio similar. Fuerte abrazo desde México y sigamos trabajando. El aplauso hasta Chile. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.